Quiero invitarlos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. La relación con aquello que está escrito en el libro, la Biblia, el libro sagrado, la relación que los seguidores de Jesús o quienes valoran ese libro, como era el caso de los judíos para el Antiguo Testamento, el vínculo que tienen las personas con el libro es hasta nuestros días motivo de controversia. Y parece que ha sido una controversia o parece que ha sido una tensión permanente en el caso cristiano desde los días del mismo Jesús. ¿Cuál es la manera en que un seguidor de Jesucristo debe vincularse con aquella memoria, con aquellas palabras que posteriormente terminaron puestas por escrito en los libros, en el libro o los libros que componen la Biblia? De eso vamos a hablar un poco hoy. La semana pasada nos quedamos en que Jesús, saliendo de Jericó, va camino a Jerusalén. En Jerusalén va a vivir, según el relato de Marcos, una última semana y luego será crucificado. Va saliendo de Jericó, camino a Jerusalén, y ahí sana al ciego Bartimeo. Ustedes recordarán esa historia. Finalmente llegaron a Jerusalén para el relato de hoy, y esa será, como decíamos, la última semana del Señor en la tierra, antes de su muerte y resurrección. Ni bien habían llegado a Jerusalén, Jesús se encuentra con una gran oposición. Entra en conflicto con todo el aparataje religioso de la época. Lo someten a discusiones de todo tipo y no son conversaciones, no son un diálogo, sino es una especie de interrogatorio que enfrenta Jesús al llegar por parte de la élite religiosa de la época. Le están preguntando cosas no porque quieran aprender, sino porque quieren encontrar cómo acusarlo. A ver si Jesús se equivoca y dice más de la cuenta o dice menos. A ver si Jesús transgrede la ley de los judíos o la ley de los romanos, si viola alguna frase dada en la Biblia. Miren, por ejemplo, repasando un poco
los textos anteriores a lo que vamos a ver hoy, como en el 12, Marcos capítulo 12, versículo 13, dice que enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Si ustedes leen el capítulo anterior, el 11 y todo lo que viene del 12, se van a dar cuenta de cómo Jesús es confrontado por un montón de personas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le preguntan uno. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Otros, los fariseos y los herodianos, ¿está permitido pagar impuesto al César? Cualquier cosa que diga Jesús iba a servir para acusarlo. O los saduceos, que le preguntan ¿con quién se casará en el cielo esa mujer viuda que enviudó 7 veces y cada vez se casó con un nuevo hombre? ¿Con quién se va a casar en el cielo cuando ella muera? Es un interrogatorio, no es una conversación, no es un diálogo. Y no es un interrogatorio bien intencionado. No se busca aprender, se busca probar. La conversación no termina bien, como era de esperarse, y Jesús evalúa a estos conocedores de la Escritura, a esta élite de la época religiosa. Miren en el 12:27. Ustedes andan muy equivocados. Así termina. Esto habrá sido doloroso, porque esta es gente que sabe. Estos son los especialistas de la Sagrada Escritura de la época. Estos son los líderes religiosos. Estos son las personas respetables de la sociedad judía de la época. Son gente conocida. Jesús es un joven maestro provinciano, sin grandes credenciales reconocibles en la sociedad, y termina diciendo: ustedes están muy perdidos. Esa es la evaluación que hace Jesús de la conversación con los sabios. Pero al final de esa conversación, o al final de ese interrogatorio, mejor dicho, se acerca un personaje que también se mete en la conversación con Jesús, y ese es el texto que acabamos de leer. Se acerca este personaje que pertenece al mismo grupo de los anteriores. Es un maestro de la ley. Es una persona que sabe de la ley judía, que sabe de la Sagrada Escritura. Habrá podido recitar más textos que los que recitábamos en la escuela dominical en mi tiempo, que es mucho decir, ¿o no? Nos hacían recitar muchos textos bíblicos. Bueno, estos sabrían más que todos nosotros. Él es especialista y pertenece a la élite de la época, no solo en una cuestión religiosa, sino que también pertenece a la élite porque sabe leer y escribir. Siempre recordamos que en la zona los estudios indican que un 3% de la población sabe siquiera escribir para firmar. Eso es muy, bueno, es la estadística de la época, digamos, es muy poquito desde nuestra perspectiva. Los que hemos leído el Evangelio de Marcos en general, completo, o por lo menos hasta donde vamos ahora, no nos llevamos muy bien con los maestros de la ley. No son un grupo que nos guste mucho, porque los maestros de la ley siempre están tratando de hacer caer a Jesús. Esos son los enemigos, diríamos nosotros. Ellos están en la vereda opuesta de Jesús permanentemente. Siempre quieren que Jesús pise el palito y diga algo más o algo menos para poder acusarlo de algo. Son la gente que quiere que la palabra se diga tal como había estado escrita, y si Jesús no la dice igual, habría que condenarlo por transgredir el libro sagrado. Pero este maestro de la ley es diferente.
lo que se forma entre Jesús y este maestro de la ley no es un interrogatorio, es una especie de conversación, y el resultado es inesperado para muchos de nosotros. Pero antes de entrar de lleno al texto que leímos, conviene recordar que esta conversación sobre cuál es el principal mandamiento se venía llevando a cabo desde mucho tiempo antes de que se escribiera el Evangelio. Entonces aquí conviene que recordemos cómo es que está periodizado el Nuevo Testamento. Primero está Jesús. Luego, lo que se escribe al poco andar de que Jesús muriera y resucitara son las cartas de Pablo. Y solo en tercer lugar aparecen los evangelios. Así es que tenemos que Jesús vivió en una época, luego tenemos la aparición de las cartas de Pablo y toda la teología y la predicación del apóstol Pablo, y después, cerca de 20 años más tarde, tenemos la aparición del Evangelio de Marcos. Entonces quiero mostrar que esta discusión sobre cuál es el más importante de los mandamientos ya está presente en la época de Pablo. Miren ustedes un par de versículos de la literatura paulina. Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas es una de las más paulinas de las epístolas paulinas, dicen los especialistas. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto se está escribiendo 20 años antes de la aparición del Evangelio de Marcos. Por supuesto, después de la vida de Jesús, pero 20 años antes de que apareciera Marcos. Y otro texto, Romanos. Romanos capítulo 13, versículos 9 al 10. También anterior a Marcos. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. En pleno diálogo con las corrientes judías de su época, ya el apóstol quiere desplazar la discusión desde lo periférico, frases por acá, frases por allá, hacia lo central. Desde el correcto decir al correcto hacer. En una frase o en una expresión más técnica, como se instaló en América Latina en los 60 y 70, la discusión debe desplazarse desde la ortodoxia a la ortopraxis, desde el correcto decir. Hay una discusión, y siempre la hubo, sobre cómo decir al detalle la frase del texto bíblico. Parece que la discusión en la época de Jesús y luego del apóstol y luego en la época de los evangelios es la misma. La importancia no está en la frase, sino más bien en lo que se hace con ese conocimiento. Incluso en esto Pablo tampoco es tan nuevo. Se inscribe en una larga línea que uno puede rastrear hasta los profetas. Me voy a permitir citar un texto del Antiguo Testamento, aprovechando que nosotros lo proyectamos y no tienen que buscarlo en sus propias Biblias si no quieren hacerlo. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Los holocaustos son esas ofrendas que se ponían en el fuego, de tal forma que el olor de la carne quemada
se decía que agradaba a Dios. Es un olor agradable ante Dios. Y aquí aparece un profeta peleándose con lo escrito, igual como Jesús, igual como Pablo, igual como Marcos. Porque estaba escrito lo de los sacrificios. Había una descripción al detalle de cómo debía hacerse cada sacrificio. Y aparece el profeta y dice, mire, si lo que yo les estoy pidiendo no es sacrificio, lo que yo estoy pidiendo no son los rituales, lo que yo espero es que hagan el bien, misericordia y conocimiento de Dios. Ok, con este conocimiento ahora nosotros volvemos a nuestro texto. ¿Qué es lo que hace diferente a este maestro de la ley que ya nos empieza a caer simpático ahora cuando lo rechazábamos, porque rechazamos a todos los maestros de la ley? Entonces, pero este nos empieza a caer un poco simpático. ¿Qué es lo que lo hace diferente al resto? Volvamos a nuestro texto de Marcos en el capítulo 12. Miren ustedes que este maestro de la ley como que tiene un pensamiento que coincide con el de Jesús. Miren el capítulo 12 en el versículo 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Jesús estaba en este encuentro con los que con estos interrogadores al comienzo, que le preguntaban sobre la viuda, que le preguntaban sobre el César, que le preguntaban sobre quién le dio autoridad. Estaban discutiendo. Jesús termina esa conversación diciendo, ustedes se acuerdan, están todos ustedes muy perdidos con lo que andan preguntando. No saben de qué están hablando. Bueno, este maestro se acerca y escuchó esta conversación y dice el texto, al ver lo bien que Jesús les había contestado, les preguntó lo siguiente. Pero el detalle está en esto. Al ver lo bien que Jesús les había contestado. Este maestro de la ley se puso en la vereda correcta. No está del lado de los que están interrogando a Jesús. Tal vez originalmente era parte de ese mismo grupo. Sin embargo, se da cuenta que Jesús contestó bien. Parece que está de acuerdo con que sus compañeros están muy perdidos. Pero entonces hace la pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? No es esta una pregunta extraña. Los estudiantes de la fe judía en la época, los que eran discípulos de los sabios de Israel, acostumbraban a discutir esta cuestión. Hay tanta frase bíblica, hay tanto texto bíblico, hay tanto mandamiento, que los estudiosos se preguntaban de dónde se cuelgan los múltiples mandamientos, de qué mandamiento principal, cuál es la idea principal. Y esta es una discusión que los discípulos tenían con sus maestros. Es una pregunta que se haría a un maestro. Entonces en esto también es significativo que el maestro de la ley se acerque como si él fuera un discípulo a preguntar a Jesús lo que los discípulos de la época preguntaban a sus maestros. El maestro de la ley toma la posición de discípulo. Más simpático nos cae ahora el maestro de la ley. Jesús responde ahora, verso 29. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el famoso Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Shema. Por eso se llama así, porque la expresión Shema
es esta alocución: escucha, escucha Israel. Esta oración debe ser repetida periódicamente por todo buen judío. Hasta el día de hoy, el Shema se repite y todo judío debe memorizarla. Por lo tanto, Jesús no responde tampoco con picardía, responde con el mismo tono en que recibe la pregunta. La pregunta es sincera, la pregunta es de un discípulo, es un maestro de la ley que se pone en posición de discípulo, y Jesús responde, y responde como maestro. Este es el más grande de los mandamientos, el Shema. El Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nadie le había preguntado, pero él agrega. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Como digo, no es una discusión extraña para la época, pero centralizar en el amor a Dios y al prójimo la totalidad de la enseñanza bíblica, la totalidad de las profecías, no debió ser algo tan fácil de entender. Esto es muy interesante. Los padres de la Iglesia, en el siglo III y IV, todavía trataban de encontrar esa clave que permitiera entender la totalidad de la Escritura. Porque entendían que no es cuestión de citar frases, no es un libro mágico. Agustín, un obispo en el norte de África, San Agustín, como lo conoce la tradición cristiana posterior, resume todo en esto. Él dice: ama y haz lo que quieras. Un poco lo de Pablo. Todos los mandamientos se resumen en amor, porque el que ama no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, ni lo otro, ni lo otro, no va a hacer nada que dañe al prójimo. En América Latina tuvimos a uno de el decano de la teología latinoamericana, le llamábamos a José Miguel Bonino, cuyo libro famoso es Ama y haz lo que quieras, para hablar de cómo se vive la fe en el día a día también hoy en América Latina. Muchos pensaban que estas eran frases muy superfluas y sin embargo están enraizadas en el corazón de la enseñanza de Jesús. Ama a Dios, ama al prójimo y todo lo demás se descuelga de ahí. Más simpático nos va a parecer ahora el maestro de la ley, porque además concuerda con Jesús en esto. Miren ustedes el verso 32. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Otra vez, se inscribe en la misma línea profética en que está Oseas, Jesús, Pablo y esta narrativa, ¿no? Es decir, todo aquello que también aparece en la Biblia está al servicio de este elemento principal: amar a Dios y amar al prójimo. Pero ahora viene lo más sorprendente de este relato, porque uno no está acostumbrado a que Jesús tenga buenas palabras con los maestros de la ley. Y entonces miren lo que dice Jesús, versículo 34. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús le dice, en otras palabras, estás en la vereda correcta. Uno podría imaginar acá que estar lejos, cerca del reino, no es lo mismo que estar dentro, pero recuerden que esta es la época en que el reino está siendo anunciado todavía. Es decir, nadie puede decir que estamos dentro. Entonces le dice a este hombre que pertenece a un grupo normalmente opuesto a Jesús, primero reconoce, ¿no? Responde con inteligencia, le achuntó, respondió bien, no estás lejos del reino. Todas estas características, la de este hombre sometiéndose a Jesús como un discípulo, pregunta a su maestro. Y esta expresión de Jesús que lo sitúa en el lado correcto del reino, a nosotros nos hace pensar que estamos frente a un discipulado impensado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Un maestro de la ley en la vereda correcta, identificando correctamente la centralidad del amor, el seguimiento de Jesús. Lo que nos sitúa cerca o en la vereda del reino no es la cantidad de cosas religiosas evangélicas que pudiéramos saber. Lo que nos sitúa en la vereda del reino no es la cantidad de frases bíblicas que pudiéramos citar. Los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos de la época de Jesús habrían estado en el reino con distancia delante de nosotros. Pero no es eso lo que nos sitúa en la vereda correcta del reino de Dios. Lo que nos sitúa en la vereda correcta del reino de Dios es la centralidad del amor en nuestra vida diaria. Eso al menos es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Oseas, eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Por alguna razón en el camino se nos perdió. Lo que nos sitúa en la vereda correcta, lo que haría que alguien nos dijera están en la vereda correcta del reino, es ser capaces de identificar que el amor a Dios y al prójimo es lo central. Pero eso levanta dos preguntas muy incómodas. ¿Cuántas personas que yo pensé que estaban lejos del reino porque no seguían los rituales evangélicos, en realidad pudieron estar cerca? ¿Cuánta gente a la que hemos desechado? Oye, acá hay jóvenes presentes. ¿A cuántos de mis amigos, de mis grupos de jóvenes, potentes grupos de jóvenes en el sur de Chile, echamos de la iglesia? Porque no se ajustaban a los rituales evangélicos que nosotros, los más pechoños, no sé si cabe la palabra para los evangélicos, practicábamos. ¿Cuántos hijos, hijas, padres o madres que consideramos lejos del reino porque no se ajustan a las prácticas evangélicas tradicionales? ¿Cuántos de esos Jesús les diría están cerca porque logran identificar la centralidad del amor en el reino y no se han quedado en la periferia como muchos de nosotros? Y la segunda pregunta, más incómoda que la anterior, es parecida. ¿Cuántos que pensamos estar en la vereda correcta del reino, porque cantamos bien los coritos, los himnos,
porque participamos en el culto, porque estamos inscritos en el libro, no de la vida necesariamente, pero de la iglesia sí. ¿Cuántos de nosotros que creemos estar cerca del reino por nuestra afiliación evangélica pudiéramos estar lejos? Por eso es que es tan sorprendente. A mí me ha pasado que me resulta más fácil pensar que los pecadores de la época de Jesús estaban cerca de Jesús, porque él siempre se vincula bien con los pecadores y mal con los líderes religiosos. Así es que yo ya hice esa vuelta de tuerca y me quedé con esa impresión. Entonces me parece sorprendente que ahora aparezca un maestro de la ley en la vereda correcta. Esta sorpresa podríamos llevárnosla nosotros también con nuestros familiares, con nuestros amigos, con el mundo político, con el mundo empresarial, con el mundo intelectual, con los obreros de nuestro país, con nuestros vecinos y vecinas. ¿Cuántos de ellos probablemente están cerca del reino y nosotros creyendo que están lejos? ¿Y cuántos están lejos y nosotros creyendo que están cerca? Por eso es importante volver a encontrarse con Jesús, porque con Jesús nos va a pasar lo que le pasa a toda esta gente todo el tiempo, que nos dice cosas que nosotros no habíamos sospechado siquiera. Termino con las palabras del Señor. Oye, Israel, oye, Iglesia de Providencia, oye, Iglesia chilena, oye, seguidor de Jesucristo, oye, Javier. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Que el Señor nos ayude a no perdernos en el camino. Tengan la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por la posibilidad de encontrarnos contigo a través de esta búsqueda en tu palabra. Te agradecemos que tengamos la oportunidad de escudriñar la Escritura para encontrarte a ti, Señor. No queremos ser de los que se quedan en la periferia, queremos ser de los que están en el centro, donde el amor a ti y el amor al prójimo moviliza nuestra práctica cristiana. Bendícenos, Señor, para repensar, tal como nos pasa después de escuchar esta palabra, para repensar en qué estamos nosotros y para repensar en qué están los otros. ¿A cuántos habremos desechado? ¿Cuántos se habrán ido de nuestros grupos? ¿Cuántas relaciones familiares destruidas? Porque no hemos logrado captar la centralidad del amor. Pero gracias porque hoy estamos a tiempo. Nos encuentras vivos, nos encuentras con disposición a oírte. Modifica nuestro pensamiento, modifica con el poder del Espíritu Santo nuestra actitud y abre nuestros ojos para ver lo que hasta hoy no estábamos viendo. De tal forma, Señor, que tal como nos sorprendes, podamos percibir a cuántos están cerca del reino que habíamos dejado fuera y corregir el camino si alguno de nosotros está lejos, debiendo estar cerca. Gracias por todo, recibe la gloria, recibe la honra, nuestra gratitud hasta lo sumo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.